Buenas tardes, profesor. En el siguiente trabajo presentaremos nuestro circuito lógico correspondiente al número 5 que nos fue asignado y la preposición número 6. Aquí podemos observar el siguiente circuito. Tu propósito es simular un juego de ping-pong básico utilizando LEDs y botones pulsadores. En este juego permite que los LEDs se desplacen de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en respuesta a la acción de dos botones. Para componer este circuito usamos los siguientes componentes que son 10 LEDs, dos botones pulsadores, resistencias limitadoras de corriente, cables, una placa de prototipado y un Arduino. Con respecto a las conexiones eléctricas, conectamos los LED en una fila horizontal en la placa de prototipado. Cada LED debe estar conectado a una serie con una resistencia limitadora de corriente para evitar dañarlos. Conectamos los dos botones pulsadores, uno en cada extremo de la fila de LEDs. Estos botones actuarán como los controladores del juego, cambiando la dirección del movimiento de los LEDs. Cuando se presiona el botón izquierdo, los LEDs se iluminan secuencialmente de izquierda a derecha, creando un efecto de movimiento hacia la derecha. Cuando se presiona el botón derecho, los LED cambian de dirección y se iluminan secuencialmente de derecha a izquierda, creando un efecto de movimiento hacia la izquierda. Cada botón está conectado de manera que cuando se libera, los LEDs dejan de moverse. El cambio de dirección se logra mediante la programación del microcontrolador y el uso de circuitos lógicos simples. El circuito detecta cuál de los botones se ha presionado y ajusta la secuencia de iluminación de los LEDs y en secuencia. Ahora haremos una demostración en vivo del circuito. Bueno, después de ver el funcionamiento del circuito, ahora vamos a ver cómo se compone el código. Primero, se define la cantidad de LEDs, 10, y también se especifican los pines a los que deben estar conectados los LEDs y los botones pulsadores. En este caso, los LEDs están conectados desde el 2 al 11, mientras que los botones van del 13 al 12. Lo segundo era considerar las variables para llevar el control del estado del juego, como la dirección del movimiento, en este caso dirección, la posición actual del LED, current LED, y las señales de los botones, button left preset y button right preset. Consideramos el 1 como moverse de izquierda a derecha y el -1 para moverse de derecha a izquierda. Eh, en la función setup se consideran los pines de los LEDs como salidas y los pines de los botones como entradas con resistencia del pull-up. La función loop es un bucle principal que se ejecuta continuamente en el Arduino, que es un ciclo. También se verifican los estados de los botones. Si el botón izquierdo se presiona, low, y se establece la dirección del movimiento como 1, izquierda a derecha, y se marca el botón como presionado para evitar repeticiones. Si se suelta el botón y se restablece el estado. Lo mismo ocurre para el botón derecho, pero en este caso la dirección se establece como -1, derecha a izquierda, cuando se presiona. Se apaga el LED actual, el current LED, y se calcula la nueva posición del LED según la dirección actual. Esto permite que apagar el LED actual y mover el siguiente, y no se quede quieto. Se asegura que el current LED no exceda los límites de los LEDs. Si llega al extremo izquierdo, la dirección se cambia a 1 para que se mueva de izquierda a derecha y viceversa. Si llega al extremo derecho. Es decir, que si no hundiéramos los botones, el las luces seguirían prendiéndose y al llegar al extremo vuelve y sigue un ciclo. Al final, el delay, al final se agrega, es como una agregación para darle la velocidad al juego. Si le ponemos, por ejemplo, 100, es muy rápido para nosotros para hundir el botón.
Así que lo dejamos en 300, que es como lo más óptimo, ya que nos permite ver el cambio. Ya. Bueno, a continuación veremos el siguiente circuito con la primera proposición. Aquí, para explicar el paso de la corriente en el circuito representada por la proposición PQS, en Tinkercad primero es importante que comprendamos cómo funcionan las operaciones lógicas de esta expresión. Así que aquí la vamos a explicar paso a paso. Primero, P con Q con R, esta parte de la expresión representa una operación OR, o sea, es una disyunción inclusiva, en la que se evalúa al menos uno de los valores P o Q es verdadero. La función es verdadera y asimismo después, si un valor P o Q es verdadero o R es verdadero, la función es verdadera y por ende puede pasar el flujo de energía para encender la ampolleta. Luego, en la segunda parte, cuando es la disyunción inclusiva con el negado de S, aquí en esta parte la S cambia el valor. O sea, si por ejemplo el valor de S es verdadero, la negación de S sería falso. Y si el valor de S es falso, la negación sería verdadero. Entonces, en resumen, la expresión completa de la tabla de verdad es verdadera si al menos 1, P o Q o R o S es verdadero. O sea, es decir, si por ejemplo es verdadero, falso, 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 es verdadero. Si es falso, verdadero, falso, falso, es verdadero. Si es falso, falso, verdadero, falso, el circuito es verdadero. Y si es falso, 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 verdadero, el circuito también es verdadero. La única forma de que el circuito no sea verdadero es que solo la S sea verdadera y todos los demás sean falsos. De esta forma, la energía no podría pasar, la corriente, y la ampolleta, por ende, se apagaría. Luego, acá, en Tinkercad, podemos simular esta expresión en un circuito lógico, conectando interruptores o botones para representar P, Q, R y S. Y así observamos cómo cambia el resultado de la expresión cuando cambiamos estos valores. Aquí, a continuación, acá prendemos solo P y la ampolleta prende. Luego prendemos solo Q y la ampolleta prende. Prendemos también solo R y la ampolleta también prende. Y si dejamos solo S prendida, la ampolleta se apaga. Porque, como sabemos, la energía comienza por acá, en P, luego baja, sigue por acá, sigue, busca un camino para pasar, hasta llegar al negado. Luego, el negado lo que hace es transformar la proposición, si va en verdadero, se transformaría en falso, o si va en falso, se transformaría en verdadero, pero sabemos que es necesario que solo uno de estas proposiciones sea verdadera para que sea verdadera, a excepción de que sean todas falsas y solo el S esté en verdadero. Ya, ahora tenemos esta nueva proposición. En este caso tenemos dos variables y, el 1 vendría siendo el verdadero y el 0 vendría siendo el falso. ¿Y cuántas tenemos que tener entre 0 y 1? Vendría siendo de las filas. Pues en este caso sería 2, que es la base, y n vendría siendo las variables. Y en este caso, como tenemos dos variables, entonces lo elevamos a 2, y en este caso 2 elevado a 2 vendría siendo 4 variables. Entonces sería 4 filas ya de 0 y 1. Y como lo sabemos, en este caso, como son 4, primero colocamos los 1 y como primero, y después la otra mitad vendría siendo los 0. ¿Ya? Después sacamos la mitad de eso y siempre tiene que terminar entre 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Y ahora también, como tenemos también el Q negado,
vendría siendo este Q negado. En este caso sería el 1, vendría siendo el 0, este 1 vendría siendo 0 y este 0 vendría siendo 1. Luego tenemos una AND entre el negado y el S, y para que sea verdadero, en este caso que vendría siendo el 1, simplemente tiene que ser los dos verdaderos. Esa es la única conclusión que se puede dar en esa con la compuerta AND, que los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Entonces, este de aquí, después que tenemos este valor de acá, tenemos una implicancia. En este caso sería un condicional. Este condicional que está acá, que vendría siendo 0, siempre, para que sea falso, en este caso son todos verdaderos, pero la única manera para que sea falso, tendría que ser que un verdadero termine siendo falso. Es la única, en este caso no hay ninguna condición en esa, así que todo vendría siendo verdadero, no hay ninguna otra opción para que sea falso. Luego, y de acuerdo a la proposición mencionada, tenemos aquí el circuito. Ya, entonces ahora lo comprobamos en el Tinkercad y tenemos el Q va a estar prendido y el S también, y prende. Ahora la siguiente también, para comprobarlo en las tareas de verdad, Q va a estar prendido y S apagado. Y efectivamente también prende. Ahora, Q va a estar apagado y S prendido. También prende. Y finalmente, Q y S van a estar apagados, prendidos. Así, en conclusión, también podemos decir de que se cumple lo de la tabla de verdad. Ahora, en el circuito en sí, tenemos el Q y S, siempre tienen que tener un interruptor y un transistor. En este caso, este transistor vendría siendo de Q y S vendría siendo de este transistor. Y este transistor que está acá va a ser la negación de Q. ¿Ya? Y también para la proposición, la primera que va a ser entre la negación de Q con S va a ser antes. Solamente eso. En este caso vendría siendo este y este. ¿Ya? Y también siempre tienen que estar los dos activos. Esto y este tienen que estar activos para que pueda fluir la corriente. Ya, pero ahora como tenemos una implicancia, entonces en este caso vendría siendo la negación de menos Q con C. Esto de aquí, que la compuerta AND, la negamos completa. La negamos porque como es un condicional, la implicancia es lo mismo que tener un OR con el primero negados. Entonces, por eso que lo negamos todo. Ya. Cuando tenemos eso, ya negado, S, que está acá, va a la par con este transistor. Como va a la par, esto significa de que si S está activo, este también va a estar activo. Si no está activo, no va a estar activo tampoco. Entonces, aquí como lo vemos, menos Q con S están conectados. Están conectados. Entonces, así así comprobamos finalmente que esta que está aquí vendría siendo la proposición final. Muchas gracias.